un árbol cortado de su fuente de vida y clavado para que no se caiga, no simboliza un nacimiento, sino la muerte de alguien y un vano esfuerzo por hacerle vivir. Los cristianos no pueden, en efecto, tomar parte en ese tráfico profano de intercambio de regalos y festejos y al mismo tiempo ser enteramente cristianos. ¿Cree que es casualidad que los regalos de Navidad se coloquen bajo el árbol de Navidad? Hay que sentarse, hay que arrodillarse ahí para recibir estos regalos. No sirve de nada cantar todo tipo de canciones sobre el nacimiento de Jesús, todo tipo de himnos, mientras la mente y los pensamientos de todos están en comer, en beber, reunirse para divertirse. ¿No le parece una burla predicar por un lado que Jesús no nació en este día y por otro cantar hoy ha nacido Cristo? ¿Cómo se sentiría si alguien empezara a desearle feliz cumpleaños en un día cualquiera que no es su cumpleaños de hecho? Queridos hermanos, os damos bienvenida a un estudio profundo y oportuno de la palabra de Dios, con el título La Navidad en el Adventismo. Os invito a que leamos un versículo de la Biblia antes de dar inicio a nuestro estudio en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Os invito a los que puedan orar junto con nosotros para que Dios nos guíe en este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias una vez más para esta oportunidad, para abrir la Santa Palabra. Por favor, bendiga tu palabra, bendiga los corazones de los oyentes y ayúdanos, Padre, a recibir con gozo y alegría y con deseo de obedecer esta palabra inspirada. Bendiga, por favor, cada oyente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a empezar con una cita inspirada. Carta 3 de 1880, párrafo 7, está diciendo: y pronto llegará la Navidad. Se supone que Cristo nació el 25 de diciembre y por eso se celebra como su cumpleaños. Pero nos es imposible saber en qué día nació. No se puede saber eso más de lo que los hijos de Israel podían saber dónde fue enterrado Moisés. La razón por la que Dios nos reveló este hecho es que ustedes habrían adorado ese día, igual que ellos habrían adorado la tumba de Moisés si la hubieran encontrado. Y eso es exactamente lo que hicieron con el día que supusieron que era el día en que nació Cristo. Hermanos, durante más de 19 siglos, la institución de la Navidad, el popular día del intercambio de regalos, fue aclamado en toda la cristiandad como uno de los regalos buenos y perfectos de Dios. Y este sentimiento ha sido glorificado y perpetuado frente a los hechos ampliamente conocidos de que la Navidad no es el cumpleaños de Cristo, que Él no nació realmente en diciembre, que la celebración de este día es simplemente una costumbre pagana cristianizada, perpetuada de forma encantadoramente cristiana y que no es un regalo de Dios. Hermanos, la Navidad se celebró por primera vez en la Iglesia Occidental o Romana en el siglo IV después de Cristo. Y no fue hasta el V siglo cuando la Iglesia Romana la ordenó oficialmente como fiesta cristiana. Durante el solsticio de invierno, las religiones precristianas marcaban el regreso del sol. La referencia escrita más antigua a una celebración de ese tipo se encontró en Mesopotamia, donde la fiesta duraba 12 días y tenía por objeto ayudar al dios Marduk a domar a los monstruos del caos un año más. En la época del solsticio de invierno, la antigua Roma también celebraba una fiesta
en la que se rendía culto al sol y a la luz que vencía a la oscuridad. Un culto tomado de los persas que adoraban a Mitra, el dios del sol. De mediados de diciembre al 1 de enero, al 1 de enero, se celebraban las Saturnalias, una fiesta en honor de Dios Saturno, deidad patrona del trabajo agrícola y de los frutos de la tierra, y del nacimiento del sol invicto, Sol Invictus en el solsticio de invierno, cuando los días comienzan a crecer de nuevo. En el año 274, el solsticio de invierno era el 25 de diciembre, y el emperador Aureliano proclamó entonces esta fecha como Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invencible. En los 2 primeros siglos del cristianismo primitivo, no se celebró el nacimiento de Jesús y no fue hasta el 4 siglo, después de que el cristianismo fuera declarado religión oficial del Imperio Romano, cuando surgió la idea de señalar su cumpleaños. En 325, el primer emperador romano cristiano, Constantino el Grande, estableció la fecha del aniversario del nacimiento de Jesucristo, y en 429 el emperador Justiniano declaró el día del nacimiento de Jesús como fiesta del Imperio Romano. Hermanos, nosotros como adventistas les contamos a todos el origen y el comienzo del domingo en el cristianismo, que Cristo no hizo ese cambio y no hay evidencia bíblica de ello. En el año 321, el emperador romano Constantino el Grande introdujo el domingo como día semanal de culto en lugar del sábado. El mismo emperador romano estableció en 325, es decir, 4 años más tarde, la fiesta de Navidad para el cristianismo. Así que es el mismo origen. La elección de la fecha del nacimiento de Jesús y su celebración oficial se decidieron probablemente para contrarrestar la influencia de la fiesta pagana llamada Natalis Solis Invicti y el culto a Mitra, el dios persa del sol, que supuestamente nació ese día. En la prensa oficial de Estados Unidos, en Chicago, el 23 de diciembre de 1935, se escribió: el espíritu de la Navidad fue rastreado hoy en la historia e identificado como un enemigo público. Tachado de proscrito pagano, fue desterrado de Nueva Inglaterra por los puritanos en 1659. La alegría y los festines de Yule irritaron tanto a aquellos solemnes pilares de la iglesia, dijo el profesor William Warren Sweet, historiador eclesiástico de la Universidad de Chicago, que aprobaron una ley en el Tribunal General de la Colonia de Massachusetts que decía, eso como estaba diciendo en 1659, se hizo esta ley: quien quiera que sea sorprendido observando cualquier día como Navidad o similar, ya sea renunciando al trabajo o a la fiesta, o de cualquier otra manera como un festival, será multado con 5 chelines. Solo en el último medio siglo, el espíritu navideño ha sido generalmente aceptado en América, incluso en la iglesia, dijo el profesor Sweet. En vista de estos hechos históricos ampliamente conocidos, esta fase del tema no necesita mayor tratamiento más allá de la simple admonición del Señor, que implica la celebración de la Navidad y regalos de Navidad. Mientras que para un gran número de navideños Cristo significa poco más de un hombre corriente de renombre, para una multitud aún mayor de navideños, nada cristianos, no es más de la figura de un cuento de hadas con el que se evoca la fiesta festiva. Aunque pronuncian su nombre sin sentido, en reconocimiento convencional del supuesto origen de la ocasión religiosa de la temporada. Así, a muchos, como una luz en la oscuridad, se les señala que, en realidad, la Navidad no se celebra en honor del Salvador,
sino para la glorificación de una costumbre pagana y la gratificación del corazón natural. Por lo tanto, todos los cristianos no pueden participar de forma coherente en la celebración del mito navideño. De hecho, hacerlo es despreciar abiertamente la palabra de Dios, pues así lo dice el Señor en las Escrituras. En Jeremías, capítulo 10, versículos 2 al 5, dice: Así ha dicho Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un árbol del bosque y las manos del escultor lo labran con la suela. Lo adornan con plata y oro. Lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Son como un espantapájaros en un huerto de pepinos. No hablan, son llevados, porque no pueden dar un paso. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer daño, ni tampoco tienen poder para hacer bien. Hermanos, el árbol de Navidad, tan utilizado el 25 de diciembre, un árbol cortado de su fuente de vida y clavado para que no se caiga, no simboliza un nacimiento, sino la muerte de alguien y un vano esfuerzo por hacerle vivir. Al cortar el árbol, para los paganos simbolizaba a su gobernante muerto, y al apuntalarlo simbolizaba la vida, aunque estuviera muerto. Ahora que el falso árbol de Navidad es ampliamente celebrado, no solo por los cristianos, sino también por los no cristianos, el mundo con este acto rinde culto a los muertos, una forma de sintoísmo. Adorar a profetas muertos y matar a los vivos es un esfuerzo brutal por bloquear el progreso de la verdad, por engañarse a uno mismo y a los demás. Y también el tradicional intercambio de regalos, que forma parte integrante del espíritu de las fiestas navideñas. Es una costumbre que engendra celos y que con demasiada frecuencia no hace sino enquistar el corazón del que recibe y vaciar el bolsillo del que compra. Así, mientras impulsa a una multitud de hacer ostentación de orgullo, atrayéndola incluso a la huelga, el libertinaje y la inmoralidad, impulsa a otra, la multitud pobre, a la envidia, al abatimiento o a ambos. También no pocas veces a la desesperación y a veces a la locura, incluso a cometer asesinatos y suicidios. Por lo tanto, siendo toda la institución de la Navidad una mera especie de culto pagano que desmoraliza a las naciones, los siervos del Señor evitarán invariablemente el intercambio de regalos navideños. Evitarán el mal que acompaña al espíritu pretencioso y al falso humanitarismo de la ocasión. Los cristianos no pueden, en efecto, tomar parte en ese tráfico profano de intercambio de regalos y festejos y al mismo tiempo ser enteramente cristianos. Hermanos, si queremos averiguar el origen de una costumbre, ya sea buena o mala, bíblica o pagana, tenemos que rastrear el hilo hasta su inicio. Y ahora, si hacemos esto con el árbol de Navidad, tenga la amabilidad de decirme en qué parte de las Escrituras encontramos al menos un solo versículo que demuestre que procede de Dios. En este caso, ya no estamos pidiendo pruebas bíblicas como hacemos cuando preguntamos sobre cambiar hábitos de vida, reformar la vestimenta, la dieta, el culto. En su lugar, la Biblia nos advierte sobre el uso de árboles para rituales paganos de adoración, hermanos. Vamos a ver, Isaías 44, versículos 14 y 15 dice: corta cedros para sí, escoge una conífera o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego se sirve de ellos para hacer fuego. Toma uno
y con él se calienta. Prende fuego y cuece pan. Hace además un dios y lo adora. Hace un ídolo y se postra ante él. Hermanos, a menudo utilizamos este versículo para mostrar lo erróneo que algunos cristianos tradicionales hagan diversas imágenes esculpidas ante las que se arrodillan. Observe que este versículo nombra a los pinos y dice que el hombre toma de estos árboles, es decir, de los pinos, uno del que hace un dios ante el que se arrodilla. ¿Cree que es casualidad que los regalos de Navidad se coloquen bajo el árbol de Navidad? Hay que sentarse, hay que arrodillarse ahí para recibir estos regalos. ¿Por qué hay que poner los regalos debajo del árbol? Porque simbolizan regalos y ofrendas que se traen, sacrificios pues, que se traen al ídolo, simbolizado por el árbol. Revue Herald, 11 de diciembre de 1888, está diciendo: nuestros hijos han sido educados para esperar regalos de sus padres y amigos en Navidad. La Navidad se celebra para conmemorar el nacimiento de Cristo. Si la celebramos solo buscando complacer a nuestros hijos y a los demás, nuestras ofrendas se desvían de su verdadero propósito. Deberíamos llevar nuestras ofrendas de agradecimiento al Señor, poniendo nuestros regalos a los pies de aquel que nos ha abierto los tesoros del cielo. Hermanos, conforme a esta cita, y también a lo que nosotros estamos viendo, la categoría a la que más se dirige la Navidad son los niños. Se preparan regalos para los niños esperan a Papá Noel, los niños se visten con diferentes disfraces, etc. Los padres cristianos que enseñan a sus hijos estas prácticas paganas están de hecho practicando de forma velada y refinada exactamente lo que el antiguo pueblo de Israel hacía con sus hijos. El Salmo 106, 35 al 38 dice: más bien, se mezclaron con gentiles y aprendieron sus obras. Sirvieron a sus ídolos, los cuales llegaron a ser una trampa. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán. La tierra fue profanada con los hechos de sangre. Hermanos, ¿estamos viendo? Está diciendo que el pueblo de Israel estaba sacrificando a los niños a los demonios, estaba entregando a los niños. ¿Qué hacemos nosotros hoy día? Mientras practicamos algunas de estas costumbres paganas, si no vienen de Dios, vienen del diablo. Entonces, si nosotros estamos llevando a nuestros niños en estas prácticas paganas, estamos haciendo la misma cosa, sacrificando a los demonios a nuestros hijos. En Consejos sobre la Mayordomía Cristiana, página 310, párrafo 1, dice: los padres no han enseñado a sus hijos los preceptos de la ley tal como Dios les ha ordenado. Los han educado en hábitos egoístas. Les han enseñado a considerar sus cumpleaños y días feriados como ocasiones cuando deben esperar recibir regalos y seguir los hábitos y las costumbres del mundo. Si los niños y los jóvenes hubiesen sido debidamente instruidos en esta época del mundo, qué honor, alabanza, agradecimiento fluiría de sus labios hacia Dios. ¿Qué cantidad de pequeños donativos llevarían las manos de los pequeños a la tesorería como ofrendas de agradecimiento? Dios sería recordado en vez de ser olvidado. No solo en los cumpleaños deberían los padres y los hijos recordar las misericordias del Señor en una forma especial, sino también los días de Navidad y Año Nuevo deberían ser ocasiones cuando cada hogar debería recordar a su Creador y Redentor. En lugar de ofrecer regalos y donativos abundantes a los seres humanos, la reverencia, el honor y la gratitud deberían ofrecerse a Dios,
Y los regalos y las ofrendas deberían fluir por el conducto divino. ¿No le agradaría al Señor que se lo recuerde en esta forma? ¿O cómo ha sido olvidado Dios en estas ocasiones? Hermanos, así que tanto los cumpleaños como estas fiestas paganas deberían ser momentos en los que pensáramos en Dios y no en todas las costumbres paganas que introducimos, de hecho, en nuestros hogares y en nuestras iglesias. ¿Se da cuenta de cómo termina el párrafo? Dios es olvidado en estas ocasiones especiales. ¿Cómo pues? Hermanos, no sirve de nada cantar todo tipo de canciones sobre el nacimiento de Jesús, todo tipo de himnos, mientras la mente y los pensamientos de todos están en comer, en beber, reunirse para divertirse. Y no me refiero a la gente del mundo. En Ezequiel 23, versículos 38 al 39 dice: Además, me hicieron esto. Aquel mismo día contaminaron mi santuario y profanaron mis sábados, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, en el mismo día entraron en mi santuario para profanarlo. Y aquí, así hicieron dentro de mi casa. Ahora, esto pasó en el pasado. Hoy, después de que muchos hermanos decoran el árbol de Navidad en casa, ponen todo tipo de instalaciones y regalos debajo del árbol, comienzan los programas después en la iglesia. También la decoración es muy importante y en cada vez en más lugares se da al árbol de Navidad un lugar de honor. Me gustaría llamar la atención sobre una flagrante contradicción e incluso hipocresía que practicamos como iglesia en Navidad. Por un lado, se dan conferencias y sermones para demostrar a los demás cristianos que de hecho esta fecha y este periodo no tienen nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por el otro lado, se hacen intensos preparativos para programas navideños en nuestras iglesias en los que solo se canta y predica sobre el nacimiento de Jesús. Se celebran conciertos en salas públicas con villancicos solo sobre Él. ¿No le parece una burla predicar por un lado que Jesús no nació en este día y por otro cantar hoy ha nacido Cristo? ¿Cómo se sentiría si alguien empezara a desearle feliz cumpleaños en un día cualquiera que no es su cumpleaños de hecho? No nos permitimos hacernos estos unos a otros porque nos tenemos cierto respeto, pero nos permitimos practicarlo con Dios. ¿Por qué hacemos programas sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo con canciones y poemas y otros textos sobre ese tema solo en esta época del año, en la que también se celebra esta fiesta pagana? ¿Por qué no en otra época del año? ¿O por qué no varias veces al año? Hermanos, años atrás, yo con algunos amigos, hermanos, hicimos un experimento. Como dije, hace varios años. En una iglesia, hemos organizado en secreto, en la iglesia donde éramos miembros, organizamos en secreto, con el coro y los jóvenes, un programa de canciones y poemas sobre el nacimiento de Jesús en algún momento de octubre. Ni qué decir, tiene los sorprendidos que quedaron todos en la iglesia. Y después de este programa, hermanos, cómo nos criticaron e incluso se burlaron de que nos encontráramos haciendo este programa en un momento totalmente inoportuno. Sí, hermanos, en nuestra iglesia adventista del séptimo día. Y si no me creen, por favor, hagan este experimento ustedes mismos. E intenten organizar un bonito concierto de villancicos y canciones del nacimiento de Jesús en algún lugar de junio. ¿Les parecería normal? Pero ¿por qué le parece normal en esta época del año? Esta fiesta era pagana,
Los cristianos pusieron el nacimiento del Señor en este día para atraer a los paganos. Los adventistas del séptimo día hacen un programa en este día para atraer a otros cristianos. Y así es como todos entramos en el templo de los paganos y nos unimos a sus celebraciones. No tiene que ser así. Y también llamamos a esto una gran labor misionera. Al final, hermanos, ¿los convertimos nosotros o nos convirtieron ellos? Levi Herald, 11 de diciembre de 1888, dice: el enemigo diseña que las mentes y los corazones de los hombres se desvíen de Dios y de su causa para alabarse y orarse unos a otros. Dios ha sido dejado de lado y positivamente deshonrado. La Navidad se ha convertido en un día de celebración, de codicia, de indulgencia egoísta. Ahora que cada familia considere este asunto en todos sus aspectos. Que los padres lo presenten en todo su maravilloso significado ante sus hijos y amigos y digan: este año no gastaremos dinero en regalos para nosotros mismos, sino que honraremos y glorificaremos a Dios. Daremos testimonio de nuestra gratitud a aquel que dio a su Hijo para morir como sacrificio por nosotros, para que pudiéramos tener el don de la vida eterna. Mostremos nuestro aprecio para este don y respondamos en la medida de nuestras posibilidades con ofrendas de agradecimiento. Celebremos la Navidad acordándonos de Dios en lugar de acordarnos de nuestros amigos y parientes con regalos que no necesitan. Hermanos, esto dice sobre el asunto de los regalos. Ahora, es cierto que en el espíritu de profecía hay algunas citas que parecen alentar o no condenar el árbol de Navidad dentro de la iglesia. Pero todas estas citas dicen que se haga el árbol solo si los hermanos están dispuestos a poner en él solo los dones para la obra misionera, la causa de Dios. ¿Se practica esto con los árboles que se hacen en la iglesia? Si no es así, no tiene sentido ponerlos allí. En cuanto al árbol que se pone en nuestros hogares, no hay ni una sola cita que lo aliente. Ahora bien, dado que se trata de una costumbre de origen pagano, podríamos preguntarnos con razón por qué el espíritu de profecía no fue muy claro al condenarla. No sé exactamente por qué fue así, pero sí, yo sé que Dios, para aquellos que desean practicar ciertas cosas no permitidas, también deja la posibilidad de justificar los hechos, aunque no sean lo que Dios desea. En la siguiente cita podemos ver cómo fue un día de Navidad en la vida de la sierva del Señor, hermana White. Carta 23, 1908, está diciendo: acabo de leer su carta y espero que no les falte valor. Todos nos hemos esforzado mucho durante las vacaciones. Nunca pensé en hacer ninguna preparación o provisión para Navidad. Ahora escribimos esta carta en las últimas horas del día. Ojalá hubiera podido estar hoy con nosotros. Nunca había oído la palabra Navidad hasta hoy al mediodía. Todos los obreros están ocupados. Hermanos, según escribe, la Navidad era un día normal de trabajo. Ya no hacía preparativos ni provisiones especiales para ese día como un día de fiesta. La pregunta ¿es así para nosotros también? Ahora, si nos hemos dejado llevar por el espíritu navideño y también hemos formado el hábito de dar regalos en este día a los niños o parientes, la palabra inspirada nos da consejos al respecto. Consejos sobre la mayordomía cristiana, página 311, párrafo 2, dice: hay muchas cosas que pueden prepararse con buen gusto y que cuestan mucho menos que los regalos innecesarios
que con tanta frecuencia se dan con abundancia a nuestros hijos y parientes. Y en esa forma también puede manifestarse cortesía, llevarse felicidad al hogar. Podéis enseñar una lección a vuestros hijos mientras les explicáis la razón por qué habéis realizado un cambio en el valor de sus regalos, diciéndoles que estáis convencidos que hasta ahora habíais considerado más su placer que la gloria de Dios. Decidles que en lugar de considerar el adelantamiento de la causa de Dios, habíais tomado en cuenta más vuestro propio placer y la gratificación de ellos, y que habíais procurado manteneros en armonía con las costumbres y tradiciones del mundo, al ofrecer regalos a quienes no lo necesitaban. Así es, hermano. Y si deseamos aprovechar esta ocasión de manera constructiva y hermosa como cristianos, se nos recomiendan los regalos más adecuados que podríamos hacer en esta época. El Hogar Cristiano, página 435, párrafo 4, dice: está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio, con tal que no olvidemos a Dios, nuestro mejor amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los reciban. Yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Proveamos algo que leer para las largas veladas del invierno. Hermanos, deseo que Dios bendiga a toda alma sincera y que nuestra alabanza a Dios salga todos los días de nuestros labios, no solo una o dos veces al año con ocasión de fiestas paganas cristianizadas. Que Dios le bendiga mucho y que Dios nos ayude a actuar correctamente en este periodo como unos verdaderos hijos de Dios. Amén.